con el dios griego del sueño, Morfeo. La morfina salió de aislar el alcaloide del opio, ¿no? De ahí, digamos, derivaron el fármaco de la morfina, ¿no? ¿Ya? Y bueno, entre los dioses de los remedios, el Dios Todopoderoso se ha dignado a dar al hombre para mitigar los males, ninguno tan universal y tan eficaz como el opio, ¿no? Lo que dijo Tomás Siderson cuando lo empezaron a usar en 1680. En la actualidad ya los opioides naturales ya no se utilizan tanto, se han dejado de utilizar ya que a nivel sintético se han ido elaborando otro tipo de opioides en los cuales evitamos que se dé los efectos adversos, ¿no? Que generan los opioides, que son bastante delicados, ¿no? Los opioides naturales que conocemos, la morfina, la codeína, que si bien se pueden utilizar en combinaciones, hasta la actualidad se hacen, pero ya se estila quizás a hacer otro tipo de combinaciones donde se utiliza un poco menos, ¿no? Semisintéticos tenemos la hidromorfona, la hidrocodeína, los sintéticos, los más conocidos, fentanilo, metadona, remifentanilo, tramadol, ¿no? A nivel de los péptidos endógenos, recordar que las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas, ¿no? También van a generar estos efectos, ¿no? Entonces, sabemos que los opioides principalmente van a tener afinidad con los receptores mu, los receptores delta, los receptores kappa, principalmente receptores mu, ya mayormente, ya, y bueno, vamos a ver los efectos que se dan, ¿no? Siempre van a tener una asociación con la proteína G para reducir la activación reducir el AMP cíclico y no sé, la activación de la cascada de dolor, ¿no? Va a abrir, en el caso del mu y del delta, van a abrir los canales de potasio. En el caso del kappa, van a abrir los canales de calcio, ¿no? En ambas situaciones va a terminar en la hiperpolarización neuronal y de las terminaciones nerviosas, lo cual va a generar una inhibición de la sinapsis, de la presinapsis, y esto a su vez va a reducir la producción de glutamato, va a persistir lo que es la acetilcolina y la norepinefrina y el 5-HT. Como podemos observar, aquí están los receptores opioides, ¿no? Y básicamente lo que van a hacer es evitar eso, ¿no? La polarización. Entonces, ¿qué es lo que se genera cuando hay una estimulación o activación del receptor mu, ¿no? Va a haber analgesia, va a haber sedación, va a haber una depresión respiratoria, va a generarse la reducción de la motilidad gastrointestinal, se va a dar la reducción de secreciones biliares, también se va a dar el incremento del apetito, las náuseas, vómitos y la inmunomodulación. Y principalmente este efecto se ve, por eso más marcado en los opioides puros, ¿no? El tema de depresión, el tema de émesis, ¿no? Es un poco más notorio en los opioides puros. Cuando tenemos una afinidad mayor a los receptores kappa o activamos los receptores kappa, vamos a ver que hay analgesia, sedación, reducción gastrointestinal de su motilidad, incremento del apetito, también se pueden dar náuseas y vómitos, pero un poco más leves, ¿ya? Pero observamos algo aquí, ¿no? No existe la depresión respiratoria, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando utilizamos un opioide parcial, como el butorfanol o el namorfine, ya estos tienden a agonizar kappa y antagonizar mu, lo cual hace que ese tipo, por ejemplo, de opioides sean más seguros, ¿no? Cardiovascularmente hablando, no me van a generar una depresión tan marcada
son bastante seguros, ¿no? A diferencia de los MU. Pero evidentemente, si hablamos en potencia analgésica, los receptores MU me van a generar un mayor margen de potencia analgésica, ¿ya? Y bueno, en el caso de los receptores delta, vamos a ver que hay analgesia, hay incremento del apetito, hay inmunomodulación, ¿no? Quizás el más completo, y en potencia, que nos va a generar mayor cantidad o calidad de analgesia, siempre son los receptores MU. Ahora, clasificación según la selectividad por receptores, ¿no? Tenemos agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas y los agonistas antagonistas puros, ¿no? Los agonistas puros tenemos a la morfina, la metadona, fentanilo, la codeína, el remifentanilo. En el caso de agonista parcial, la buprenorfina. En el caso de los agonistas antagonistas tenemos la morfina, el butorfanol. En el caso de los antagonistas tenemos la naloxona o la naltrexona. Entonces, como yo les decía, ¿ya? Creo que eso lo tenemos otro cuadro. Entonces, vemos, ¿no? La morfina es agonista MU, ¿ya? AG es agonista, AN es antagonista y AP es agonista parcial, ¿ya? Entonces sabemos que la morfina es agonista principalmente de los receptores MU, un poco más bajo de los receptores delta y también bajo de los receptores kappa, ¿ya? Luego vemos, voy a mencionar los fármacos que quizás más utilizamos en veterinaria. La metadona vemos que es más agonista de los receptores MU, receptores delta poco, y a los kappa no tiene selectividad, ¿ya? El fentanilo, ¿no? El fentanilo igual que la metadona, ¿no? Vemos que funciona de la misma manera. Ahora, ¿se acuerdan del butorfanol, que es un agonista antagonista? En este caso vemos que es antagonista de los receptores MU y agonista de los receptores kappa principalmente y también delta, ¿ya? En el caso de la naloxona, que es un antagonista, vemos que antagoniza tanto MU como delta y como kappa. Ahora, si yo quiero quizás ver en revertir algún efecto que presumo que es de algún opioide y yo estoy usando como opioide el butorfanol, ¿me va a servir utilizar la naloxona? ¿Cómo? Supongamos que yo tengo un evento depresor respiratorio, ¿no? Entonces yo me quedo con la idea, ¿no? El opioide genera depresión respiratoria. Yo le he puesto butorfanol, ¿le pongo naloxona? ¿Sí o no? A ver, para ayudarnos a pensar, vamos a retroceder. Ya. ¿Quién me genera depresión respiratoria? ¿MU o kappa? Ya. Tengo depresión respiratoria, yo usé butorfanol, ¿voy a usar naloxona? No. Porque ¿quién me genera el efecto depresor? Los MU, pero el MU ya está antagonizado, ¿ya? Entonces, importantísimo saber cómo los opioides funcionan en cada receptor, porque ¿qué es la cultura general? Opioide genera depresión respiratoria, opioide genera depresión cardiovascular. ¿Cuál es su antagonista? La naloxona. ¿Qué es el butorfanol, un opioide? Ponle naloxona, pero no, pues, no te va a ayudar en nada, le vas a quitar la analgesia muy bien, nada más. Pero a las finales no te va a revertir lo que tú esperas, ¿no? Probablemente esa depresión respiratoria se dio por otra combinación de otro fármaco que estás utilizando, ¿ya? Entonces es importante conocer los receptores a los que actúa y de qué manera actúan esos receptores, ¿ya? Ustedes no van a ser de esos colegas que no saben. Pero, ya, efectos estimulantes, unión con los receptores opioides y su capacidad de estimular o bloquear. Efectos estimulantes, va a estimular el centro vagal, la área postrema, el centro oculomotor, los centros nociceptivos, o sea, básicamente va a generar analgesia. A nivel de otros efectos estimuladores, la musculatura lisa va a activar, lo cual puede generar constipación.
va a haber la uretra, la vejiga, los esfínteres de la vejiga, ¿ya? Entonces, a través de los efectos antidiarreicos voy a suprimir esto. ¿Cómo sabían que hay un opioide que se utiliza como antidiarreico? La loperamida es un opioide, ¿ya? Y principalmente me ayuda en estos efectos. Ahora, cuando yo tengo efectos depresores, sensación de dolor, estadios de ánimo, ¿no? Analgesia, y también me puede funcionar como antitusígeno, ¿no? Porque va a ir a nivel del centro respiratorio, a nivel del centro de la tos y también a través del centro del vómito. Por eso es que vemos que los pacientes pueden llegar a tener émesis, ¿ya? Y como los receptores MU van a reducir el sistema, la activación del sistema respiratorio, se lo va a deprimir, entonces también nos puede ayudar a utilizar como antitusígeno. Ahora, liberación de mediadores químicos. Ya. Esta es otra situación que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Conocer cómo se da todo este tema de la inflamación. Recordemos, las prostaglandinas y las histaminas, ¿qué van a generar? Van a generar vasodilatación. Y esta vasodilatación termina generando un rubor o lo que sería una congestión capilar, ¿no? Cuando la zona lesionada se vuelve rojita, ¿no? Ahora, cuando a las prostaglandinas y las histaminas se les unen las quininas, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor permeabilidad capilar y se genera un tumor. ¿Qué es un tumor? Es un aumento de fluidos y de células plasmáticas que se quedan en el lugar del daño. O sea, cuando te golpeas, por ejemplo, la cabeza en la mesa, o sea, te agachas, te golpeas, ¿qué es eso? Un chinchón, lo que llamamos nosotros, pero en realidad es un tumor. Ahora, cuando se combinan las prostaglandinas con las quininas, esa combinación que me va a generar dolor, ¿no? Entonces, ya se me puso rojito primero, luego se me hizo el chinchón y cuando se hace el chinchón empiezo a sentir dolor, ¿ya? Ahora, las prostaglandinas solas me van a generar fiebre, ¿ya? Entonces, la acumulación de sangre y pirógenos, porque se empiezan a producir más químicos, ¿no? Dentro de todo el proceso de inflamación, ya quizá de manera más genérica, empieza a generar fiebre, ¿no? El efecto, por ejemplo, que podemos ver cuando tenemos un paciente con alguna sepsis, ¿no? Que es lo más común que vemos, ¿no? La presencia de fiebre, o también la hipertermia local en ese chinchón, ¿no? Tócate el chinchón está caliente, ¿no? Ahora, clasificación. Cuando hablamos de antiinflamatorios, ¿ya? Entonces, en base a lo anterior, vamos a lo que es antiinflamatorios. Entonces, tenemos una clasificación básicamente en tres grupos, ¿no? Los no esteroideos, que los conocemos como los AINES, ¿ya? Los esteroideos y los inhibidores de la LOX, ¿no? Los que son los antagonistas a los leucotrienos. Por ejemplo, un fármaco de este tipo conocido es el Montelukast, que son básicamente, me van a ayudar a bloquear todos los mediadores que van a generar o producir efectos inflamatorios por alergia, ¿ya? Entonces, tratamientos crónicos de alergia, estos inhibidores me van a ayudar a manejar esos procesos crónicos, ¿no? Y a reducir la cantidad de alergenos el efecto, ¿no? de estos mediadores ante las situaciones de los alergenos externos, ¿no? Personas que tienen rinitis crónica, personas que tienen bronquitis crónica, les mandan este tipo de tratamientos con estos antagonistas de los leucotrienos. Ahora, los AINES se van a dividir en inhibidores de la COX y los antagonistas receptores de EP4, ¿no? Antagonistas de la COX, en realidad pues lo que conocemos COX-1, COX-2, ¿no? A eso se usa para empezar. Y bueno, los esteroides, los más conocidos corticoides, ¿no? Entonces, aquí podemos observar los diferentes, por ejemplo, tipos de AINES inhibidores de COX que hay. Ya el Previcox, el carprofeno, la aspirina, el Femuta, ¿no? Que es un inhibidor de COX oral que se utiliza, en caballos. Entonces, ¿cómo funcionan los inhibidores de la COX? Van a tener un efecto en las 4A, ¿ya?
no son las 3B, son las 4A. 4A, antiinflamatorio, antiplaquetario, analgésico y antipirético. ¿Ya? Las 4A. Entonces es bastante completo, por eso es que quizá la mayoría de colegas se malacostumbran para todo. Meloxicam para esto, Meloxicam para el otro. Hay que ver. Pero digamos que el Meloxicam abarca las 4A y lo podemos usar en la mayoría de casos, ¿no? Ya dependiendo quizás más específicamente, podemos buscar otro aire que nos ayude más. Entonces, ¿cómo funciona digamos el tema de los inhibidores de la COX? Tenemos un estímulo inflamatorio, va a generar evidentemente un daño celular y va a haber los fosfolípidos de la membrana van a generar ácido araquidónico, ¿ya? Y obviamente, y esto va a estar promovido, ¿no?, por la fosfolipasa A2, ¿no? Y la lipooxigenasa va a generar leucotrienos, lo cual va a generar una acción alérgica, por ejemplo, o una situación inflamatoria alérgica. En el caso que se produzcan tromboxanos, va a generar una inflamación de dolor o de fiebre. En el caso que se produzcan prostaglandinas, va a haber inflamación, dolor y fiebre, y las prostaglandinas sabemos que generan dolor, inflamación y fiebre también, ¿no? Y bueno, para que... Y bueno, ahí vamos la ciclooxigenasa, que también va a desencadenar toda esta parte de aquí, ¿no?, que es lo que vamos a bloquear. Entonces, COX-1, ¿no?, constitutiva, protección del epitelio gástrico, mantenimiento del flujo renal, agregación plaquetaria, migración de los neutrófilos y también va a generar endotelio vascular. Entonces, si yo bloqueo la COX-1, va a ser responsable de los efectos adversos. Entonces, el conocido, ¿no? Yo le doy le doy paracetamol al perro, o le doy, no sé, carprofeno, quizás a un perrito, y siempre te dicen, dale con su protector gástrico. ¿Por qué? Porque al menos el carprofeno es selectivo tanto a COX-1 como a COX-2, ¿ya? Pero no es específicamente selectivo a COX-2, lo cual hace que si yo utilizo un carprofeno o un ketoprofeno, ¿qué va a pasar? Puede llegar a bloquearme este efecto, que es su efecto normal, ¿no?, de proteger el epitelio gástrico, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo un bloqueante de la COX-1, siempre tengo que recomendarle un protector gástrico, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el Meloxicam, si bien también va a ir por la vía de la COX-1, es más específico, más selectivo para COX-2, lo cual no hace de que igual, por cuestión preventiva, se le recomienda un protector gástrico, porque vemos que no es exclusivo a COX-2, ¿sí? ¿Ya? En este caso los conocemos como los enóricos, ¿no? El pirazolonas, fumiputazona, el dipirona, el metamizol, ¿no? Si bien la dipirona está en este rubro, sabemos que ya ahorita no lo consideran tanto un AINE, sino un fármaco que va a complementar temas de dolor. Bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Yo utilizo mi fármaco, en este caso una dipirona, ¿no? Se genera la prostaglandina, me va a dar, va a generar en el centro de termorregulación a nivel del hipotálamo, va a hacer incremento de la actividad térmica y va a haber producción y disipación, ¿no?, lo cual me da fiebre. Pero si yo uso metamizol, ¿qué me va a bloquear? Las prostaglandinas. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a generar nada de eso, ¿sí? Entonces, bloquea las prostaglandinas y el sitio de acción es el sistema nervioso central. Ahora, los AINES no acídicos, como el paracetamol, ¿ya? También conocido como el acetaminofeno, ¿ya? Sí, como sabemos, afecta al COX-1, entonces por eso es que estos son fármacos, cuando tú los bloqueas,
¿ya? El paracetamol, como bloquea COX-1, genera una actividad o una reducción de la actividad protectora gástrica también, ¿no? Y sobre todo pues, en pacientes caninos o felinos, peor aún, ¿no? Pueden generar una mayor desequilibrio ahí y generar una gastritis más intensa, sobre todo en gatos. ¿Ya? Después también tenemos el orgadalaco, el tolfedine, que es un fenamatos que nos prolonga un poco más la acción, ¿ya? Tiene un efecto más prolongado, ¿ya? Reacciones adversas de inhibidores de la COX, ¿ya? Tenemos, como sabemos, ¿no? Protección de la mucosa gástrica, soporte renal, función plaquetaria y a nivel del parto, ¿no? Digamos que esas son sus funciones de las prostaglandinas, ¿no? Cuando se empiezan a segregar. Si yo tengo el efecto adverso que lo va a generar un antiinflamatorio, COX-1, voy a tener como reacciones adversas bastante severas, ¿no? El hecho de que no me proteja por eso es que dicen, ¿no? Ay, usas un iron, ten cuidado con el sistema renal, ten cuidado con la gastritis, ¿no? Porque ya sabemos qué es lo que las prostaglandinas hacen en pro a estos dos sistemas principalmente. Entonces, aquí por ejemplo vemos cómo de manera normal hay producción cuando las prostaglandinas están ahí en su sitio de acción, hay producción de esta capa protectora, y cuando vienen las pepsinas, los ácidos clorhídricos, no le generan ninguna erosión, ¿no? En este caso va a disminuir el moco, va a disminuir el pH, va a disminuir el bicarbonato de sodio, lo cual va a hacer que esta capa protectora se disgregue y por consiguiente voy a tener mayor exposición de la mucosa gástrica a la peptina y los ácidos clorhídricos, lo cual puede terminar en una úlcera, ¿ya? Entonces, vemos que las prostaglandinas reducen la secreción de hidrógeno, lo cual va a incrementar la producción de moco, ¿ya? O sea, esa es la forma, digamos, en que protege al estómago. Efectos renales, ¿no? Alteran las funciones, la función normal al interferir en la síntesis de prostaglandinas. Entonces va a haber una filtración glomerular, un flujo renal y una excreción sodio-agua. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber reducción de la excreción de la orina, puede haber nefritis intersticial y puede haber una necrosis tubular aguda. ¿Ya? Fármacos antiinflamatorios quizás populares tenemos el de la CIP, ¿no? Estos son antiinflamatorios, también COX, pero más selectivos hacia el COX-2. Tenemos el Simocoxib, ya también son más selectivos al COX-2, el Previcox o Fibrocox, ya incluso estos fármacos que son selectivos al COX-2 nos van a generar menor, obviamente, probabilidad de daño a nivel gástrico, y por eso estos antiinflamatorios se pueden utilizar incluso por tiempo más prolongado, ¿no? Por eso es que el Meloxicam, por ejemplo, tú lo mandas por 3 días, ¿no? Lo mandas así, bastante restringido por los efectos adversos, pero el Previcox, el Fibrocoxib, tú lo puedes mandar por tiempo un poco más prolongado, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vemos, ¿no? La isoforma tanto del COX-1 como del COX-2, ¿no? La diferencia que permanece, lo cual hace que su mecanismo de acción se dé de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la COX-1? ¿Ya? No se van a blindar los COX-6. ¿Ya? En cambio, se va a dar a cabo una unión en el COX-2, una unión de las sulfadiaminas, y esto lo va a hacer como si fuese una especie de candado, ¿no? Entonces, va a evitar que se pueda generar ese desencadamiento a nivel de la producción y reducción de los hidrógenos, por ejemplo, a nivel gástrico. Ahora vamos a ver los AINES esteroides, los corticoides.
las hormonas específicas de la corteza suprarrenal o fármacos que producen efectos análogos, ¿ya? Entonces sabemos que los corticoides de por sí se van a producir en las glándulas suprarrenales. Con referente a los AINES tenemos varios subtipos, por ejemplo los mineralocorticoides, que lo que van a actuar es en el metabolismo hídrico-eléctrico, facilitando la retención de agua, sodio y de esta manera ayudando a la excreción del potasio, ¿no? Por eso es que usualmente observamos que dicen, ay doctora, le mando prednisona para la alergia y mi perro empezó a tomar más agua, ¿no? Entonces sí, es un efecto que se va a generar, ¿no? Va a empezar a haber polidipsia y por consiguiente poliuria, ¿ya? Va a haber un aumento de la diuresis, va a haber una retención de sodio, de agua, va a eliminar potasio, calcio, magnesio, ¿no? Y lo cual puede generar cierta alcalosis. Entonces, básicamente, y con los glucocorticoides que vamos a ver es otro tipo de corticoides, vamos a ver efectos metabólicos, efectos antiinflamatorios y efectos inmunosupresores. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los esteroides van a ingresar, van a ir a los receptores glucocorticoides y van a inhibir la transcripción del factor de necrosis tumoral y el factor APU1, ¿ya? Lo cual va a evitar que se llegue a transmitir los mediadores de la COX-2, de las interleuquinas, de los factores de necrosis tumoral, ¿no? Entonces los corticoides más los receptores citoplasmáticos específicos son transferidos al núcleo, ¿ya? Lo cual va a promover la inhibición de la transcripción de los mediadores no inflamatorios, proinflamatorios, ¿no? Entonces aquí lo vemos quizás de una manera más gráfica, ¿no? Que va a bajar la permeabilidad capilar, va a disminuir la vasodilatación y va a haber una migración morfonuclear, ¿no? Entonces, esta migración obviamente va a hacer que haya una disminución de la agregación plaquetaria, una disposición menor de la fibrina y una disminución de la fibroplastina, de los fibroblastos menor, ¿no? Y obviamente todo esto va a generar que se genere el efecto también inflamatorio y inmunosupresor, ¿no? Porque si bien está modificando estas células, las está sacando y las está modificando, también va a generar el efecto hacia el otro lado, ¿no? O sea, de lo que está modulando el sistema inmunológico lo llega a deprimir porque ya puede llegar a destruir de más. La inhibición de la producción de COX-2, ¿no? Entonces los esteroides van a generar a nivel de la lipocartina una reducción de la fosfolipasa A2, lo cual, ¿se acuerdan que vemos que en el cuadro anterior genera un ciclo, activa el ácido araquidónico y a través de la ciclooxigenasa 2 va a generar producción de prostaglandinas y tromboxanos. Entonces, si yo inhibo la COX-2, me voy de frente a inhibir la producción de prostaglandinas y tromboxanos. Bueno, yo sé que no estamos lunes con ustedes, pero ayer me había pasado la tarea. Me había ido de frente al final. Ya, estábamos acá. Y yo pensando que ya era el lunes, pero ya, aquí está. Sí, qué raro, tan rápido terminó. Entonces, hablando ya en sí específicamente de los efectos inmunosupresores, como habíamos visto en el efecto antiinflamatorio, puede llegar a haber ya interferencia incluso con la fagocitosis, una baja producción de los linfocitos T y una síntesis de proteínas de anticuerpos, ¿no? O sea, es lo que, digamos, va a empezar a generar, ¿ya? Vemos que a nivel de la actividad de los macrófagos, la colagenasa, la estalinasa, la plasminogen activador va a generar el plasminogen, el plasmin, y esto termina en la destrucción del tejido, ¿ya? Aquí también vemos cómo puede haber cierta hipertensión a nivel del sistema renal,
¿ya? Lo cual también va a generar una alteración sobre ese órgano. Va a haber una acción a nivel del sistema hepático, lo cual va a aumentar también la glucosa, ¿no? Va a generar una gluconogénesis y va a aumentar obviamente la glucosa. Entonces tener cuidado quizás en aquellos pacientes que tengan diabetes mellitus. Entonces vemos aquí, ¿no? Cómo se generan estos efectos metabólicos. El esteroide se une al receptor plasmático. Esto va a promover la activación de ciertos genes y va a producir la lipocortina, ¿no? Lo cual va a inhibir la fosfolipasa A2, ¿no? Y va a generar el mecanismo de activación de aumento de azúcar, de proteínas, a nivel de los huesos y a nivel de grasa, ¿no? Entonces, los efectos metabólicos a nivel de glucosa, vamos a observar que va a haber un incremento de su uso. Por consiguiente, va a haber un incremento de su formación, por eso es que empieza a haber gluconeogénesis. Y tener mucho cuidado de la diabetes por corticoides, ¿no? Porque también el uso excesivo de los corticoides y la activación constante de la gluconeogénesis puede terminar generando que este paciente pueda tener como consecuencia una diabetes mellitus. A nivel proteico, no va a aumentar el catabolismo. Por lo siguiente puede haber un retardo de crecimiento, un retardo de la cicatrización. Por este motivo los corticoides no son usados como parte del tratamiento postquirúrgico, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a retardar la cicatrización de la herida quirúrgica. Ya puede haber una atrofia muscular, ¿no? Y una reducción de la matriz ósea. Vamos a ver que a nivel de los lípidos va a haber un aumento de la lipólisis y va a generar que haya una movilización de las grasas hacia el hígado, ¿no? Y se puede llegar a formar un hígado graso como consecuencia. Entonces, algo muy característico quizás que vemos en los pacientes con síndrome de Cushing, ¿no? O el hiperadrenocorticismo, ¿no? Cuando hay una sobreestimulación o sobreingesta, ¿no? Exógena de corticoide, puede terminar generando todos los efectos que les dije anteriormente, traducido visualmente en un paciente así, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este paciente? Vamos a ver que hay mayor cantidad de grasa a nivel abdominal, vamos a ver que está como que hinchado, la musculatura se vuelve un poco más laxa, por eso se ve como un abdomen pendulante. Ya son pacientes que pueden empezar a tener incluso, como el catabolismo aumenta, va a afectar también a los folículos pilosos, empiezan a no producir crecimiento del pelo, el pelo se cae y por eso es que aparecen estos perritos peladitos o por lo que se le conoce con cola de rata, ¿ya? Empiezan a tener todos estos cuadros, ¿ya? Acá hay otro, por ejemplo, ¿ya? Y se ve que hay una alopecia y, como les digo, el abdomen pendulante, ¿no? El escuello del abdomen. Eso también puede conllevar a problemas a nivel de la córnea, ¿no? Puede haber úlceras corneales también por el uso excesivo de corticoides. Por eso es que cuando tenemos una úlcera corneal, parte de su tratamiento es no colocarle corticoides, ¿no? Porque a veces uno indiscriminadamente piensa, ¿no? Sin tener esos conocimientos, obviamente tú dices, está inflamado, se golpeó, se cayó, tuvo corriente y se cayó en el parque, ¿no? Y se le inflamó el ojo. Se mandó el corticoide porque baja rápido. Claro, el corticoide, como ven, influye mucho en los mediadores proinflamatorios. Entonces, colocarle un corticoide va por diferentes vías, como ven, va a generar que la inflamación no se dé y se vea más bien que se desinflama muy rápido. Pero ¿qué sucede? Si tenemos a este paciente que se cayó en el parque, de repente se cayó encima de un arbusto, se hizo una pequeña microúlcera, terminas generando una úlcera corneal bastante grave, ¿no? Entonces también es importante darse cuenta o saber que estas cosas pueden pasar y si hay esa posibilidad, ya evitar el uso o ver qué otro fármaco usar, así como también sé que tengo un paciente quizás diabético y tengo que evaluar, ¿no? Qué tan productivo es utilizar corticoide para lo que necesita el paciente, ¿no? Quizá ver en temas de tiempos, ver en temas de cómo puede interferir con su tratamiento. Entonces es importante saber cómo son, en qué sistema es cada uno de sus efectos.
Entonces, uso más frecuente de los antiinflamatorios, ¿no? En inflamaciones de diversos tipos, como artritis, como la laminitis, la mastitis, la cetosis bovina, la toxemia, de la preñez en bovinos, trastornos reproductivos, en la inducción del parto, en shock, en hipersensibilidad, shock anafiláctico, en asma, como antineoplásicos, inmunodepresores. ¿Ya? También existen los corticoides que se utilizan de manera tópica, ¿ya? Para tratamiento de prurito, de inflamación de alergia, ¿no? Por ejemplo, baños o lociones, ¿no? Los hidrocorticoides, por ejemplo, se pueden aplicar como loción tópica, ¿ya? Y obviamente ayuda a calmar mucho el signo, ¿no? Y quizá por ahí tenemos menor posibilidad que se generen los efectos adversos de los corticoides, ¿no? En el paciente, porque ya lo manejo de manera tópica. Entonces, con pacientes dermatológicos con alergias crónicas, es una alternativa bastante favorable para evitar que ese paciente termine con un síndrome de Cushing, por ejemplo, ¿no? Acción intermedia en áreas típicas como artritis, ¿no? Control de alergia a largo plazo, inflamación crónica de artritis, inmunosupresión. Por ejemplo, el prednisolona, ¿no? La prednisolona que ya directamente ya está como, ya no como profármaco, sino de frente como ya la parte activa, ¿no? Entonces ya nos genera la acción a nivel de estos sistemas. Existen las de acción prolongada, ¿no? Que duran más de 36 horas, ¿no? Hay algunos fármacos que ya te dicen de larga acción, o por ejemplo como algunos glucocorticoides que ya no se utilizan tanto, pero hay algunos que se utilizaban antes, ¿no? Y que tenían un efecto residual de hasta 21 días. Después tenemos, ¿qué es lo que nos genera? Nos genera un alivio inmediato a la hipersensibilidad, alivio inmediato del shock, tanto hemorrágico como séptico, y bueno, va a controlar las alergias a largo plazo. Ahora, cuando tenemos el caso de una bronquitis crónica o un asma felino, ¿no? O enfermedad pulmonar obstructiva en equinos, ¿no? Ahí también se puede utilizar. También lo podemos utilizar en las osteoartritis, ¿no? Hay algunas enfermedades que, bueno, básicamente es una enfermedad articular definida en el deterioro progresivo y permanente del cartílago, ¿no? Alrededor de la articulación. Perros adultos mayores usualmente tienden a tener estas dolencias, ¿no? Y obviamente ya se convierte esto en una inflamación crónica que termina en un dolor crónico, ¿no? Entonces ahí vamos al concepto que hablamos del dolor crónico. Hay dolores crónicos que van a seguir persistentes porque la enfermedad no la podemos modular, no la podemos cambiar, no es que le vamos a cambiar de articulación, o sea, no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este tipo de pacientes? Manejar inflamación y manejar dolor, ¿ya? Ya de manera constante, ¿ya? Uno de esos fármacos, por ejemplo, es el Librela, que es bastante actual, ¿ya? Entonces, la tarea de ustedes es investigar acerca del Librela, ¿ya? Cuál es su principio activo, su mecanismo de acción, a qué dosis se aplica, comparación quizás con otros antiinflamatorios, o sea, por qué ustedes definirían que sería una mejor opción el uso de este fármaco, y bueno, casos en los que se usa, ¿no? Casos clínicos en los que se usa, ¿ya? Chicos, entonces, ya. Son 9:23, a la hora que termina la clase, 10:20, la fecha, la hora tope, ¿ya? Para entregar.